Mi amigo, Dios te bendiga. Nos alegra tanto que estés con nosotros en la familia Reconciliación en esta hora para adorar al Dios verdadero, a Jehová Dios de los ejércitos. Nuestro tema, identifíquese. Quédate con nosotros.
sea Dios. Bueno, de nuevo te saludamos, mi querido hermano, mi querido amigo que estás con nosotros. Te recordamos que nuestro tema de hoy es un imperativo. Identifíquese y vamos a hablar sobre este tema. Y vamos a comenzar una nueva serie de mensajes de la palabra de Dios fundamentados en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que vamos a estar allí en este aspecto hoy y los días que siguen por delante con la ayuda del Señor. Te saludamos, te deseamos bendiciones del Señor, un saludo grande, un saludo afectuoso, un saludo de todo corazón desde la familia Reconciliación. Para ti que ya estás conectado o lo que harán de manera diferida, juntos para adorar al Señor. Y vamos a elevar nuestro corazón delante de Dios en oración. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a orar delante del Señor y vamos a pedir que su bendición sea en esta hora con nosotros y que Él nos dirija en el tiempo precioso en que vamos a estar con un solo corazón y con una sola mente delante de Jehová, Dios de los ejércitos. Recuerda, allí donde tú estás, tú mi hermano, tú mi hermana, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Tú eres casa de Dios y tú estás llamado a adorarle en espíritu y en verdad. Dale libertad a la presencia de Dios en tu vida para que Él reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Padre, oh Dios de los ejércitos, el Dios santo, el Dios altísimo, el Dios de Israel, a ti sea la gloria y la alabanza, Señor, en esta hora. Nos congregamos en tu nombre, Señor, porque es a ti que rendimos toda la adoración y toda la alabanza, Señor. Dirígenos de tal manera que todo lo que aquí se haga y se diga redunda para una sola cosa, para que tu nombre, oh Dios, sea exaltado. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya,
mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Amigo, ven a Cristo, el Señor te llama. Amigo, ven a Cristo, el Señor te llama. Y esta puede ser la última llamada. Y esta puede ser la última llamada. Si no siembras hoy, no cosechas nada. Si no siembras hoy, no cosechas nada. Y esta puede ser la última llamada, la última llamada. Esta puede ser la última llamada, la última, la última, la última llamada, la última, la última, la última llamada. Si no siembras hoy, no cosechas nada. Si no siembras hoy, no cosechas nada. Y esta puede ser la última llamada. Bendito sea el Señor. Alabamos al nombre de Dios. Nos gozamos, ¿verdad? Y en esta hora siempre acostumbramos, cada vez que nos reunimos, ¿verdad? Para juntos nos congregamos para adorar a Jehová, Dios de los ejércitos. Tener una oración especial donde ponemos esas peticiones del corazón, esas peticiones que conforme a su voluntad estamos poniendo delante del trono de la gracia de Dios. Por varias cosas. Primero, porque Él ha dicho que debemos pedir. Dice, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Eso dijo Jesús. Pero aparte de eso, Dios se goza en responder las oraciones de sus hijos y sus hijas. Dios es un Dios maravilloso. Es el único Dios. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios de Israel. Es tu Dios. Es mi Dios. Y vamos a poner esas oraciones. Quizás estás orando por una necesidad personal. Estás orando quizás por salvación de tu familia. Estás orando por santidad en medio de los tuyos. Estás orando porque tu iglesia sea la iglesia conforme al corazón de Dios. Quizás estás orando por un vecino, por un amigo, por un enemigo que necesita a Cristo, por alguien que está atado en algún vicio, en alguna cosa, que está siendo atado de alguna manera por los demonios y que necesita que el Señor Jesucristo le dé la libertad que solo Él puede dar. Es hora de orar. Es hora de unirnos a orar y yo te invito a que levantemos la mano como símbolo. Es un símbolo de que decimos, somos parte de la familia de reconciliación. Aquí estamos, ¿verdad? Y vamos a poner nuestro ruego delante de Dios. Padre y Dios nuestro, Dios altísimo, Jehová Dios de los ejércitos, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Tú eres el único digno, Señor. Humildemente venimos ante tu presencia, oh Dios, por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Y venimos ante ti, Señor, para rogarte por esas peticiones que están allí en lo más profundo de nuestros corazones. Esas peticiones conforme a tu voluntad, Señor. Rogándote, Dios, que tú salves, que tú libertes, que tú sanes, que tú reconstruyas con poder, Señor. Que tú seas exaltado y glorificado, Dios mío. Somos parte de ese pueblo tuyo, de esa iglesia tuya, Señor, que cree en que tú respondes la oración porque lo ha experimentado y porque quieres bendecir, Señor. Tu mano no se ha cortado para obrar. Glorifica tu nombre, Señor, y de la misma manera que hoy venimos a presentar una vez más nuestras peticiones ante tu trono de gracia, podamos venir también para agradecerte y para decir, Dios ha obrado, Dios ha sido exaltado, a Él sea la honra y a Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Te invito en esta hora a que leamos la Biblia. Vamos a la Biblia, vamos al Salmo 119. Búscalo en tu Biblia y vamos a estar allí leyendo en el Salmo 119. Vamos a estar leyendo los versículos 137 al 144. Salmo 119, versículos 137 al 144. Búscalo en tu Biblia.
Y léelo al estilo reconciliación, en voz audible, a una sola voz, en un mismo sentir. Si estás solo, si estás con tu esposo, tu esposa, que estás con un hermano, con una hermana, con un hijo, con una hija, con un nieto, léela en voz alta. Salmos 119, versículos 137 al 144. Leemos la Biblia. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor, gloria al Señor. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sí, oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres.
Grande es tu nombre, Jehová Dios de los ejércitos. Bueno, nuestro tema de hoy se llama Identifíquese. Sí, identifíquese. Yo creo que alguna vez usted ha estado en algún lugar o ha llegado a algún lugar y le han dicho, por favor, díganos quién es usted. Díganos por qué usted quiere venir aquí. ¿Cuál es la razón de no entendimiento o de no entender quién es usted? Bueno, como les dije, vamos a estar enfocándonos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y yo quisiera que usted buscara en su Biblia. Recuerde siempre lo que le digo, no me crea a mí y no le crea a ningún hombre. Créale a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y vaya ahí a Romanos, vamos a Romanos y vamos a estar en los primeros 17 versículos del capítulo 1 de Romanos. La epístola del apóstol Pablo a los romanos aún está transformando vidas, tal como transformó la vida de Martín Lutero, el gran reformador, que allí encontró la salvación por gracia por medio de la fe. Y la vida de Juan Wesley, el fundador de los metodistas, ¿verdad? Y el pasaje principal, mis hermanos, que sacó a Lutero de su religiosidad al gozo de la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo, fue Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Tanto la reforma protestante como el avivamiento wesleyano fueron fruto de esta hermosa y tremenda carta inspirada por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, y que allí desde Corinto fue escrita para ser enviada a las iglesias de Roma. Y una cosa importante, puedes imaginarte por un momento que tú y yo podemos leer y estudiar la misma carta inspirada por Dios que le dio vida y le dio poder a Lutero y a Wesley. Y el mismo Espíritu Santo que les enseñó a estos hombres de Dios y a otros, nos puede enseñar a ti y a mí. Podemos experimentar avivamiento en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, si el mensaje de esta carta de Dios se apodera de nosotros como lo hizo con estos hombres de fe. El poder de Dios no está limitado. Últimamente están las iglesias reuniéndose para avivamiento. Vamos a tener un avivamiento. No estamos entendiendo o estamos haciendo lo que no entendemos. La realidad de la palabra. Ningún hombre crea un avivamiento. Un avivamiento espiritual cuando es creado por el hombre no funciona. No da frutos. Es cuando ese avivamiento del corazón viene por medio del Espíritu Santo usando la Biblia, que es la palabra de Dios. Y esto fue lo que pasó allí con Romanos. En los primeros versículos de la carta del apóstol Pablo, él se presenta a los cristianos de Roma. Es obvio que algunos de los que estaban allí en las iglesias de Roma lo conocían personalmente. Y esto se ve porque en el último capítulo él dedica a una serie de nombres y menciona una serie de personas. Pero muchos en las iglesias de la ciudad de Roma no le conocían. Así que en estos 17 primeros versículos, el apóstol Pablo se identifica con sus lectores. Y nosotros vamos a introducirnos allí, a meternos allí en la palabra para ver qué esto tiene para nosotros. En primer lugar, encontramos que Pablo afirma quién es. Y eso está en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. ¿Cuáles eran las credenciales de Pablo? Cosa muy moderna, Te piden una hoja de vida donde quiera que vas, te piden un resumen, un currículum, como diríamos nosotros. Bueno, en primer lugar, fíjate ahí en tu Biblia. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 1, la primera parte, dice Pablo, siervo de Jesucristo. La primera credencial que el apóstol Pablo le presenta a las iglesias de la ciudad de Roma es él como siervo de Jesucristo. Siervo quizás en español no nos suena ahora tan complicado, pero la palabra siervo que Pablo usa sería muy significativa a los romanos, porque en el idioma original la palabra es esclavo. Se estima que para el tiempo de Pablo habían unos 3 millones de esclavos en el Imperio Romano.
Y el esclavo era considerado como un objeto, no como una persona. Y hay que recordar que en devoción amorosa el apóstol Pablo se hizo esclavo de Jesucristo para ser su siervo y obedecer su voluntad. Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿te has entregado en esclavitud voluntaria a Cristo? Piénsalo por un instante. Esto no es una opción, esto es una necesidad. Vemos en la continuación que él le dice allí a las iglesias de Roma, en el capítulo 1 de Romanos 1, la segunda parte, llamado a ser apóstol. ¿Dice así tu Biblia? Pablo es apóstol. Bueno, yo sé que la palabra apóstol se ha tergiversado tanto. Ahora cualquiera es apóstol. Hay quienes lo nombran apóstol y hay quienes se hacen apóstol y se apostolan. Pero apóstol significa la palabra uno que es enviado con autoridad a una comisión. Y se aplicaba en el tiempo de Pablo a los representantes del emperador o a los emisarios del rey. Y recuerden que según 1 Corintios 9, 1 y 2, te invito a que lo vuelvas a leer si no lo has leído, 1 Corintios 9, 1 y 2, uno de los requisitos para ser apóstol de Jesucristo era haber visto al Señor Jesucristo resucitado. El apóstol Pablo vio a Cristo en el camino de Damasco, así lo dice Hechos capítulo 9, versículos 1 al 9. Y fue entonces que Cristo lo llamó a ser apóstol a los no judíos. Pablo recibió revelaciones divinas de parte del mismo Cristo, dice él, que él tenía que compartirla con las iglesias. Y la otra credencial de Pablo la encontramos en los versículos, la última parte del versículo 1 hasta el versículo 4 de Romanos 1. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienes en tu Biblia? Romanos 1, última parte hasta el versículo 4. Dice, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo tenía como credencial que él era predicador del Evangelio, predicador del Evangelio. Cuando Pablo era un rabí o un maestro judío, fue apartado como fariseo para las leyes y tradiciones de la cultura judía. Pero cuando se rindió a Jesucristo, fue apartado para las buenas nuevas, para el Evangelio y el ministerio del Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuál es esta noticia? Bueno, es el mensaje. Escúchame lo que es el Evangelio, porque últimamente cualquier cosa dicen por ahí que es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y que ahora puede salvar a todos los que confían en él. Según Romanos 1:1 es el Evangelio de Dios, porque esta buena noticia tiene su origen en Dios. No fue inventado por hombres. El Evangelio de Cristo, dice allí Romanos 1:16, porque se centra en Cristo, el Salvador. Y Pablo también le llama en Romanos 1:9 el Evangelio de su Hijo, lo que indica que Jesucristo es Dios. Y en Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26, te invito a que lo leas después, Romanos 16, 25 y 26, el apóstol Pablo le llama mi evangelio, lo hace tan personal. Algo interesante, el evangelio o las buenas noticias fue prometido en el Antiguo Testamento. Comenzando con Génesis 3:15, que allí estuvo la promesa a la primera pareja humana cuando desobedeció a Dios y cayó. Allí está la promesa de lo que sería el Evangelio, la salvación por gracia, por medio del sacrificio de Jesucristo. El profeta Isaías predicó también el Evangelio, y eso lo encontramos en Isaías 1:18 y en capítulos como Isaías 53 y Isaías 55. La salvación que hoy gozamos fue prometida por los profetas de Dios, aunque ellos no entendieron bien todo lo que estaban predicando. Jesucristo es el centro del mensaje del Evangelio. Nunca olvidemos eso.
Jesucristo es el centro de las buenas nuevas. El apóstol Pablo lo identifica como un judío, como un hombre, como el Hijo de Dios, nacido de una virgen, de la familia de David, lo cual le dio el derecho al trono de David, que murió por los pecados de todo el mundo y luego resucitó de entre los muertos. Y en este evento milagroso de la muerte y la resurrección constituye el evangelio de Jesucristo. Este es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Y ese tiene que ser el evangelio que nosotros predicamos. ¿Qué evangelio estás predicando tú? ¿Qué evangelio está predicando tu pastor o tu pastora? ¿Qué evangelio está predicando tu iglesia? Emociones, saltos, brincos, rituales, actitudes pasivas o actitudes pasionales. Eso no es el evangelio. El evangelio es la proclamación del evento milagroso de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que nosotros podamos tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¿Estás predicando tú ese evangelio? Pablo, algo que él también señala es que era, versículos 5 al 7, estaba allí como misionero a los no judíos. Vamos a leerlo. Romanos 1, 5 al 7. ¿Ya está en tu Biblia? Lo leemos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Cristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo es misionero a los no gentiles, a los no judíos, perdón, a los gentiles. Y esto debemos tenerlo bien claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa la palabra misionero? Bueno, la palabra misionero es la traducción de la palabra apóstol, es decir, un enviado. Así que cuando usted se vuelve a encontrar con uno de estos apóstoles o apóstolas modernos, digo modernos, aunque esto es muy viejo, pero está ahora más en boga, pregúntale, ¿a dónde tú has sido enviado? ¿En dónde tú eres misionero? No es un título honorífico, no es un título de superioridad, es un ministerio. Y Pablo tenía este ministerio de parte de Dios. Tal vez había varias iglesias en Roma, y esto es de pensarlo, ¿verdad? Porque Pablo habla de las iglesias en las casas, aquí en la misma carta. No sabemos con seguridad cómo estas iglesias en Roma, en la ciudad de Roma comenzaron, pero es probable que los creyentes de Roma estuvieron presentes el día de Pentecostés. Y cuando regresaron a Roma establecieron estas congregaciones. Y sabemos que había allí judíos y no judíos en dichas iglesias de Roma. Porque Pablo se dirige en su carta tanto a judíos como a gentiles o no judíos. Y nota la repetición en este pasaje que leímos en los versículos 5, 6 y 7 de la palabra llamado. Pablo fue llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado a ser representante de Cristo, enviado por Jesucristo, misionero de Jesucristo. Los cristianos son llamados a ser de Cristo. La salvación, hermanos, no es algo que hacemos para Dios. Es Dios quien nos llama en su gracia. Quiero que entiendas bien esto. La salvación no es algo que hacemos. Aunque hemos salido, la mayoría de nosotros hemos salido de grupos que han sido grupos que han enseñado que para ser salvo hay que hacer y hay que obrar. Después que estamos fuera de esos grupos, seguimos practicando tristemente el mismo enfoque. Tenemos que hacer algo para salvarnos. Lo único que tenemos que hacer para recibir la salvación de Dios es confiar en Jesucristo como nuestro único Salvador. Es Dios quien nos llama en su gracia. Cuando tú y yo confiamos en Cristo, somos salvos por su gracia y experimentamos su paz. Y yo te pregunto en esta hora, a ti, ¿has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal? Revísate, por favor. Mira si estás cubierto de religiosidad, ya sea de un tipo o de otro. Ya sea que estás influido por grupos, por sectas, por formas de pensar, por denominaciones, por concilio, por convenciones.
La pregunta vital es, ¿has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal? La comisión especial de Pablo era la de llevar el evangelio, como dice este pasaje, a las naciones. Y aquí naciones significa gentiles, ¿verdad? Y esta es la razón por la que Pablo estaba planeando ir a Roma, que era la capital del imperio. El apóstol era predicador del evangelio, de las buenas nuevas. Y estas buenas nuevas eran y son para todas las naciones. Sabemos por Romanos 15, 28, que el apóstol Pablo estaba ansioso de llegar hasta España con el mensaje de Jesucristo. Y yo te pregunto en esta hora, mi amado hermano, mi amada hermana, si ya tienes a Cristo, ¿eres tú un misionero? Sí, tú y yo somos misioneros. En ese sentido somos apóstoles, porque estamos enviados para llevar el mensaje de salvación. No te doy el título de apóstol porque viste al pastor decir apóstol, no. Nosotros no necesitamos títulos. El título que necesitamos es salvos por gracia por medio de la fe. Siervos o esclavos de Jesucristo para obedecer su voluntad. Pero tú tienes un campo misionero. Y tú dirás, pastor, yo no estoy llamado. No, usted sí está llamado a ser un misionero. Déjame decirte algo, hermana. Tu hogar es el primer campo misionero que tú tienes. Y el más importante. Padre de familia, ahí está tu campo misionero. Tu lugar de trabajo es tu campo misionero. Donde tú te mueves, donde haces las compras, es campo misionero. Tu vecindario, donde vives, ese es tu campo misionero. Mira cuántas cosas. Hay muchas personas pensando, yo quisiera ir a predicar a las islas salvajes del Pacífico, cuando constantemente Dios nos está dando la oportunidad de ser enviados con las buenas nuevas de salvación por gracia, por medio de la fe de Jesucristo, con nuestro testimonio, cosa muy importante, nuestro andar, pero también con nuestras palabras. Que nuestra vida y nuestras palabras sean usadas por Dios para hacer de ti un misionero donde tú estás. Tú eres un misionero. ¿Cuál es tu campo misionero? Te vuelvo a preguntar. Y habiendo presentado sus credenciales, mis hermanos, el apóstol Pablo quiere seguir trabajando en esa relación que él quiere establecer profunda con las iglesias de Roma antes de llegar a Roma. Y ahí encontramos los versículos 8 al 15, ¿verdad? Pablo expresa su interés. Nos preguntamos, ¿por qué se interesaría tanto Pablo por los creyentes en Roma? Era un desconocido para la mayoría de ellos. Sin embargo, quería asegurarles a estos hermanos que estaba profundamente interesado en su bienestar espiritual. Y fíjate, bíblicamente allí en las evidencias del interés de Pablo por los cristianos en Roma. En primer lugar, el versículo 8. Leemos Romanos 1:8. Buscar en tu Biblia, léelo en tu Biblia. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo estaba agradecido por los cristianos de las iglesias de Roma. Dice que la fe se divulga a ellos por todo el mundo. Y esto quiere decir por todo el imperio romano. Todo el imperio romano sabía de la fe de los creyentes que vivían en Roma. El testimonio de la iglesia se difundió ampliamente y este testimonio creciente hizo más fácil el ministerio del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, porque podía referirse al cambio que el Señor había hecho, al testimonio, a la vida que el Señor había puesto en el corazón. Es decir, que qué maravilloso. Y yo te pregunto en esta hora, ¿es tu testimonio diario un faro de luz que alumbra a los que necesitan recibir a Cristo? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es tu testimonio diario un faro de luz que alumbra a los que necesitan recibir a Cristo? Encontramos allí en los versículos 9 al 10 otro aspecto interesante. Leemos en Romanos 1, 9 al 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo oraba
por los cristianos de Roma. Ellos ignoraban que el apóstol Pablo intercedía continuamente a favor de ellos. Pero el Señor Jesucristo estaba atento a las oraciones de Pablo por los cristianos de Roma. Y me pregunto, ¿cuántos conocemos a las personas que en este mismo momento están orando por nosotros? Yo recuerdo a mi compañero de oración en el primer año del seminario teológico, que cuando él despertaba en la mañana me decía, Riverón, hoy me siento tan bien. ¿Cuántos estarán orando por mí? ¿Por cuánto estás orando tú? Extiende el sitio de tu cabaña. No seas escaso. Hay mucho por orar. Y tú, mi hermano, tú, mi hermana, estás puesto por el Señor con un ministerio de intercesión, con un ministerio de orar por tantos que no oran y que necesitan que tú y yo vayamos delante de Dios para clamar para salvación, para restauración de ellos, especialmente salvación. Que no oren para que se vuelvan ricos, sino para que se vuelvan ricos espiritualmente. Ora para no solamente por salud física. Hacemos tanto énfasis en la salud física. Yo no estoy en contra, Dios nos manda que oremos por los enfermos y Dios sana. Pero la más importante sanidad es la salvación, el perdón del pecado, la nueva vida a través de Jesucristo. Y eso solamente lo puede hacer un corazón cuando responde al llamado del Espíritu Santo por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios, al llamado del Evangelio de Dios. Uno de los anhelos de la oración de Pablo era que Dios le permitiera visitar a Roma y ministrar a las iglesias que ya estaban. Las hubiera visitado antes, sí, pero su obra misionera se lo habían pedido. Estaba a punto de dejar la ciudad de Corinto e irse a Jerusalén para llevar la ofrenda recibida de las iglesias no judías para los cristianos judíos pobres y hambrientos y necesitados. Pablo esperaba viajar de Jerusalén a Roma y luego a España y esperaba tener un viaje próspero. Sin embargo, mira esto, Pablo tuvo un viaje muy peligroso y arribó a Roma no como un hombre libre, sino como un prisionero. Fue arrestado en el templo de Jerusalén, acusado falsamente por las autoridades judías, enviado más tarde a Roma como prisionero del emperador para ser juzgado ante el César. Y cuando Pablo escribió esta carta, no se podía ni imaginar que sería preso y que naufragaría antes de llegar a Roma. Y te pregunto, ¿estás entregado tú por completo a la voluntad de Dios? Venga lo que venga y pase lo que pase. A veces nosotros condicionamos la voluntad de Dios, o queremos, porque no la podemos hacer, a nuestros gustos, a nuestras ideas, a nuestras necesidades, a nuestros propósitos. Cuando en realidad lo que tenemos es que entregarnos a la voluntad de Dios, que siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Los versículos 11 al 12 nos dice de otra característica que llega el apóstol Pablo con respecto a las iglesias de Roma, ¿verdad? Expresan su interés. Romanos 1, 11 y 12. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Deseo veros. Y esta declaración manifiesta que el apóstol Pablo, el gran misionero, tenía también un corazón de pastor. Algunos en Roma eran muy queridos por Pablo. Allí estaba Priscila y Aquila. Allí estaba la amada Pérsida. Y otros que habían trabajado y sufrido con Pablo. Pero también amaba a los creyentes que no conocía aún y deseaba compartir alguna de las bendiciones espirituales que Dios le había dado a él con ellos. Esperaba una ocasión futura de mutua, bendecirlo y recibir bendición. Porque así es como es la bendición cuando el pueblo de Dios busca la voluntad de Dios y la sigue. Nos bendecimos unos a los otros. Hay mutua bendición y hay mutua edificación en el amor de Cristo Jesús. Te pregunto en esta hora, ¿amas a tus hermanos en Cristo? ¿Tienes un corazón dispuesto a dar a ellos y recibir de ellos? En los versículos 13 y 14, Pablo señala algo interesante. Dice Romanos 1, 13 y 14. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado,
para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Como apóstol a los gentiles, Pablo tenía una obligación de ministrar en Roma. Hubiera cumplido antes esta obligación, pero otras ocupaciones en el ministerio se lo habían pedido. Algunas veces nos dice la Biblia, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2, 17 al 20, que el apóstol Pablo fue estorbado por Satanás, pero en este caso fue impedido por la obra que hacía para el Señor. Había tanto trabajo que hacer en Asia Menor. Había tanto trabajo que hacer que no había tiempo para ir a Roma. Los griegos consideraban bárbaros, brutos, a los no griegos. Empapados por siglos de filosofía, los griegos se consideraban mis hermanos sabios y calificaban a los demás como insensatos. Pero Pablo sentía obligación hacia todos los hombres, así como nosotros debemos sentir compasión por todo el mundo. El apóstol Pablo no podía sentirse libre de la deuda hasta que hubiese llevado a cuantos pudiera las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo Jesús. Y esto también es para nosotros. ¿Sientes tú, te pregunto, compasión por todo el mundo? ¿Qué tipo de compasión? Quizás la primera pregunta diga, sí, pastor, siento compasión. Pero ¿de qué tipo es esa compasión? La compasión es como el amor. Se muestra en acción. Y Pablo estaba dispuesto a arriesgarlo todo para ir a Roma y bendecir allí a los cristianos de Roma. El versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba ansioso por visitar las iglesias de Roma. Pablo estaba deseoso de ir a Roma para ministrarle a los cristianos que allí estaban. No era para ir de turista, no era para pasar un buen rato, no era para dar un viaje misionero, de esos viajes misioneros raros que se dan, que lo menos que se hace es compartir y participar y testificar de las buenas nuevas de Jesucristo. Y después de leer estas evidencias de interés de Pablo por los cristianos en Roma, yo estoy seguro que los cristianos de las iglesias de Roma no podían menos que dar gracias a Dios por el apóstol Pablo y su deseo de venir a ayudarles. Quería compartir con ellos la plenitud del evangelio de Cristo. Pero ¿obraría el evangelio de Cristo en la gran ciudad de Roma como lo había hecho en otros lugares? ¿Tendría éxito Pablo? ¿Fracasaría Pablo? Bueno, Pablo, aunque confiaba en Dios, era un ser humano y había preguntas en su mente. Por lo cual, vamos a ver los dos últimos versículos del pasaje que hemos tomado hoy de Romanos 1. Son los versículos 16 y 17. Ahí habla de no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué estaba Pablo tentado a avergonzarse del evangelio ante su viaje a Roma? ¿Por qué? Bueno, por un lado, el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, estaba relacionado con un pobre carpintero judío que fue crucificado. Los romanos no apreciaban en especial a los judíos. Y la crucifixión es la forma de ejecución más degradante usada contra un criminal. ¿Por qué entonces, se preguntarían, ¿verdad?, poner la fe en un judío que fue crucificado? Por otro lado, Roma era una ciudad orgullosa. ¿Se parece a la ciudad suya? Y el evangelio no venía de Roma, el evangelio venía de Jerusalén, la capital de una de las pequeñas naciones que Roma había conquistado. Los cristianos de Roma no pertenecían en su mayoría a la alta sociedad. Era gente común y la mayoría eran esclavos. Roma había conocido muchos grandes filósofos y mucha filosofía. ¿Por qué ponerle atención, se preguntarían, a una fábula acerca de un judío que resucitó de los muertos? Los creyentes se consideraban hermanos, o los consideramos hermanos, unidos en Cristo, lo cual iba en contra de la dignidad y el orgullo romano. La idea de que un insignificante judío, fabricante de tiendas, como era el apóstol Pablo, fuese a Roma para predicar tal mensaje, podría causar risa. Pero Pablo no se avergonzaba del evangelio.
confiaba en su mensaje y nos da varias razones por las cuales no se avergonzaba. Vamos a prestarle atención. La primera la encontramos en el versículo 16, la primera parte. Porque no me avergüenzo del evangelio. Ahí está el origen del evangelio. Es el evangelio de Cristo. Cualquier mensaje que viniera del emperador captaría de inmediato la atención de los romanos. Pero el mensaje del evangelio provenía del mismo Hijo de Dios y hablaba de él. Al iniciar la carta a los romanos, el apóstol Pablo llama este mensaje en Romanos 1:1 el evangelio de Dios. ¿Cómo podría el apóstol Pablo avergonzarse de tal mensaje cuando éste venía de Dios y el tema central era el Señor Jesucristo? Y yo te pregunto en esta hora, ¿te avergüenzas del evangelio de Cristo? La segunda parte del versículo 16 dice, porque es poder de Dios. Ahí está la potencia del evangelio, es poder de Dios, es poder de Dios. ¿Por qué avergonzarse del poder? Más que otra cosa, Roma se jactaba del poder. Grecia podía tener su filosofía, pero Roma tenía su poder. Y el temor de Roma cubría como una nube todo el imperio. Eran ellos los conquistadores. No estaban las legiones romanas estacionadas por todo el mundo conocido. Pero con todo su poder militar, Roma era una nación débil. Un filósofo la llamó pozo negro de iniquidad. Y otro la llamó drenaje asqueroso por el cual corre la escoria del imperio. No es necesario preguntar por qué Pablo no se avergonzaba. Estaba llevando a Roma, aquella ciudad pecaminosa, el único mensaje que tiene poder para cambiar la vida de los hombres. Y nosotros hoy no nos podemos avergonzar del evangelio. Porque tú eres un misionero de Dios, una misionera de Dios ahí en tu campo misionero, donde tienes el mensaje, el único mensaje que tiene el poder para cambiar la vida de los hombres, el evangelio de Jesucristo. Había transformado este evangelio en la propia vida de Pablo y él sabía que podía transformar la vida de otros. ¿Reconoces tú, te pregunto, el poder de Dios manifestado en su evangelio? No en teoría, en experiencia, en práctica. ¿Reconoces ese poder manifestado en el evangelio? La última parte del versículo 16 dice, es poder de Dios para salvación. Y ahí está el resultado del evangelio, es el poder de Dios para salvación. La palabra salvación tenía un tremendo significado en la época de Pablo. Significaba liberación y se aplicaba a la liberación personal y nacional. Y el emperador romano era visto como el Salvador. El evangelio de Jesucristo libra a los pecadores de la pena y del poder del pecado. La salvación es la gran necesidad de la raza humana. Usted dirá, pastor, pero hacen falta otras cosas. Hace falta ropa, hace comida, hace falta zapatos. Esas son todas cosas que están. Hay lugares donde no hay comida, donde no hay ropa y donde no hay zapatos, pero hay salvación a través del evangelio de Jesucristo. La necesidad de la raza humana es una sola y es la salvación por medio del evangelio de Jesucristo. Si los hombres y las mujeres se han de salvar, tiene que ser por medio de la fe en Jesucristo, como se anuncia en el evangelio. No hay otra opción. Y dice la última parte del versículo 16 de Romanos 1, a todo aquel que cree. Y ahí habla del alcance del evangelio. No era un mensaje exclusivo, mis hermanos y hermanas, para los judíos o para los no judíos. Es para todos, porque todos necesitamos ser salvos. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice ahí, al judío primeramente, que no significa que ellos sean mejores que los gentiles, no hay diferencia. Porque en la condenación no hay diferencia ni para judíos ni para no judíos, es la misma. De la misma forma, la salvación es para todo aquel que confía en Jesucristo. El evangelio llegó a los judíos primero en el ministerio de Cristo y bajo el ministerio de los apóstoles. Y es maravilloso tener un mensaje de poder que puede llevarse a toda persona y que tiene que llevarse a toda persona. Y te pregunto en esta hora, ¿estás llevando tú
el mensaje de salvación en Jesucristo. Tu testimonio es importante, es vital, pero es necesario hablar. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No apología, no discusiones, no ponernos allá. Yo siempre que digo esto, recuerdo a la persona que me dijo, yo voy a buscar a Dios si usted me confirma si Adán tenía ombligo. Nadie se ha salvado por el ombligo de Adán. La única manera es por medio de Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a llevar el mensaje. No convertimos a nadie, nosotros no somos Dios, pero sí estamos llamados a dar el mensaje de Dios. Dios no pide a los hombres que se porten bien para ser salvos. Mi amigo, mi amiga que estás aquí, Dios no te está pidiendo que te portes bien. No, yo voy a ser bueno, yo voy a hacer las cosas que le agradan a Dios. No, no, no. Sino que creas en lo que Él ha hecho y en lo que Él pide. Confíes. Es la fe en Cristo la que salva al pecador. La vida eterna en Cristo es un regalo adecuado para todos. Aléjate de aquellos que dicen unos sí, otros no. Porque la Biblia nos enseña esa verdad. No importa lo grande que sea tu necesidad. No importa cuál sea tu rango social. Ya sea alto o bajo. No importa. Romanos 1:17 es el versículo clave, mis hermanos, de esta carta, Y dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí la palabra justicia se usa de una forma u otra en esta carta más de 60 veces. Y la justicia de Dios se revela en el evangelio, porque en la muerte de Cristo, Dios reveló su justicia castigando tu pecado y mi pecado. Y en su resurrección, Dios reveló su justicia poniendo la salvación al alcance tuyo y mío y de todo aquel que cree o confía en Él, en Jesucristo. El evangelio revela la justicia de Dios que es por fe, no por obras, por fe. Dice ahí la Biblia y Pablo toma Habacuc 2:4 y dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y hay aquí en esta carta a los romanos que vamos a continuar viendo más de 45 referencias a la fe o a la falta de fe. Porque la única manera en que el hombre o la mujer pecador, como tú y como yo, puede llegar a ser justo ante Dios, ante Jehová Dios, es por la fe o la confianza en Jesucristo. En Romanos se nos enseña cómo podemos estar bien con Dios. Lo vamos a ver. Unos con otros y con nosotros mismos. En la justicia de Dios recibida por fe, hace posible que vivamos rectamente. Las iglesias y la ciudad de Roma necesitaban el mensaje, pero donde tú y yo estamos, también hay esa necesidad de este mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tú puedas tomar estos 17 versículos y ponerlo en ello una pregunta para tu propia vida en cada uno de sus aspectos. Y para ti, mi amigo, una amiga que has estado con nosotros, estarás de manera diferida. Tú necesitas no llegar a ser bueno, no tratar de ser reformado en tu andar, sino transformado. Y para ser transformado hay varios pasos que tenemos que dar. La salvación no se gana, la salvación se recibe. Pero para recibirla es necesario, primero, reconocer que hemos rechazado a Jehová Dios, que somos pecadores delante de Él. Y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos pedirle perdón a Dios y necesitamos recibir a Jesucristo confiando en Él para que la confianza en Jesucristo sea la que haga posible que Él perdone nuestros pecados, nos dé una vida nueva, nos haga nacer de nuevo, nos selle con su Espíritu Santo y nos dé esta bendita seguridad que es la vida eterna por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Dios te está llamando a hacerlo. Yo no lo puedo hacer por ti, tú no lo puedes hacer por mí, pero ya yo lo hice y no me arrepiento. Y entiendo y reconozco que la necesidad número uno de tu vida, mi amigo, y de cualquier ser humano, es reconocer a Jesucristo y recibirlo como su Salvador personal. Hazlo ahora mismo, te lo ruego.
la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel, Señor Dios de Israel. En los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Dios de Israel. En los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú,